Hola compañeros, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les mando un saludo aquí desde Quito, en Ecuador, una ciudad donde siempre hace frío, el frío es eterno y bueno, estamos muy gozosos de que, eh, bueno, de poder compartir en este momento, en este tiempo, con ustedes esta porción que la profesora justamente me indicó que me toca. Bueno, para comenzar con la exposición, hay que tomar en cuenta que el autor comienza advirtiendo de los cambios generacionales, o mejor dicho, el autor comienza su escrito o la introducción lo hace justamente recordando que que la misión o digamos la vida de la iglesia siempre se ha enfrentado a retos y desafíos, ¿no? Que las épocas le sugieren. Entonces, es importante que nosotros podamos comprender que eh, las épocas siempre traen desafío para la iglesia, ¿sí? Y justamente el autor eh, hace referencia a esto y la importancia que tiene el hecho de que nosotros como iglesia manejemos bien esta época o manejemos bien las barreras o las ventajas que ofrece los cambios dentro de las épocas, ¿no? Entonces justamente el autor hace una disertación muy eh, atinada y conveniente para, para la iglesia, para la misión de la iglesia, eh, que tiene que ver con el posmodernismo, con la globalización y con el pluralismo, ¿verdad que sí? Entonces justamente bajo esos tres puntos yo voy a estar hablando en esta exposición. Bueno, primeramente quiero comenzar con el perfil de lo posmoderno, ¿sí? El autor intenta hacer un perfil eh, no solamente en materia o en cuanto al comportamiento de las personas, sino que el autor también afirma que el posmodernismo ha topado casi todas las esferas en donde nosotros nos desenvolvemos. Por ejemplo, en el área de la arquitectura, nosotros nos damos cuenta que las edificaciones hoy en día no son edificaciones iguales a como eran antes, ¿no? En cuanto al arte, el arte ha cambiado muchísimo, ¿sí? En cuanto al entretenimiento, en cuanto a la filosofía, esa manera que nosotros tenemos de pensar, o esa manera que lo posmoderno intenta ver la vida, intenta incluso interpretar, porque el posmodernismo ha justamente topado esa parte de la hermenéutica, ¿no? Las personas ahora no interpretan como antes. Ahorita creo, parece que se ha caído en un asunto de interpretación superficial. Más antes, hablando de la época moderna, donde reinaba la razón y donde reinaba la ciencia, parecía que los pensamientos eran un poco más profundos, ¿sí? Entonces justamente todos estos asuntos el autor nos muestra y nos trae a reflexión de que el posmodernismo está topando cada esfera, cada área donde el ser humano se está desenvolviendo. Entonces, en cuanto a eso, surge una nueva concepción ideológica y filosófica, ¿no? Porque justamente las personas comienzan a comportarse y pensar de manera distinta. Las convicciones ya no son las mismas, ¿no? Las convicciones ya dejan de ser otras. No sé cuántos de ustedes han podido escuchar tal vez a su mamá o a su abuelita que dicen es que estas épocas son muy distintas a como eran antes, ¿sí? Es que antes se hacía de otra manera y vemos que
todo lo que suponía antes ahora es relativo, por ejemplo, ¿sí? Voy a dar un breve ejemplo tal vez sobre esto. El hecho de la corrección a los niños, ¿sí? Yo al menos recuerdo que mi mamá siempre me corregía con una correa o con una chancleta en mano, ¿sí? Eh, pero ahora las formas de correcciones son distintas. Incluso el posmodernismo ha topado esferas sociales, esferas políticas, leyes en cuanto a que ya no es posible, hablando de una manera, digamos, ¿cuál sería la palabra? Digamos, hablando de una manera en cuanto a la ley, ¿no? A la ley de este mundo. Ya no es posible, por ejemplo, corregir a los niños con vara. Ahora hay un montón de leyes que afirman que no es posible hacerlo. Bueno, al menos en este país es así. Entonces, bueno, todas esas cosas ha afectado el posmodernismo y eso influye en un comportamiento distinto, en un pensamiento distinto, ¿verdad? Que tienen que ver eh, con un comportamiento, digamos, moderno. Los pensamientos no son iguales, el comportamiento no son iguales. Entonces, sale una nueva concepción ideológica y filosófica, ¿sí? También el mundo se entiende no solo por la razón y la ciencia, es un poquito de lo que estaba hablando antes. Esto pasa más o menos por el pensamiento, ya ahorita se está intentando dejar a un lado lo racional. Eh, la ciencia ahora es relativa, ¿sí? Antes eran, la razón y la ciencia eran dos aspectos muy importantes dentro de la vida donde no había relativismo, no había una manera de cómo poder tal vez refutar los conceptos que habían antes, ¿no? Más el posmodernismo hace eso. El posmodernismo justamente dice que el pensamiento racional y la ciencia ya toman un segundo plano y es un conjunto de emociones, es un conjunto de verdades, ya no hay la verdad absoluta, sino que se está en un tiempo de verdades. Ya no hay este asunto de poder decir, bueno, esto es así y así se queda, ¿no? Las personas ahorita están intentando mirar bajo su perspectiva, bajo su contexto, bajo su cultura, bajo su panorama, cómo son las cosas, ¿no? Entonces hay una interpretación de la vida alejada de la razón y de la ciencia. Correcto. Entonces el autor sugiere, después de esto, el autor sugiere que la realidad ha experimentado un cambio, ¿sí? Ya la realidad puede tener algunas realidades, ¿no? Bueno, hay ahorita muchos estudios, tanto físicos, metafísicos, que afirman justamente eso. Ya ahorita podemos ver incluso que se está intentando buscar vida en otros lugares, en otros planetas, en otras galaxias. Hace justamente unos 4 días atrás leía un artículo donde habían encontrado lo que suponía una estructura dentro de nuestra galaxia que aún no ha sido identificada, no, incluso no dentro de nuestra galaxia, estamos hablando del sistema solar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se ven ahora. Ese estudio de buscar vida en otros planetas. Entonces pueden haber algunas realidades, no solamente hablando de lo macro, sino incluso hablando de lo micro. El mundo microscópico es un mundo completamente interesante donde todavía la ciencia está descubriendo muchas cosas, ¿no? Se habla incluso del ser humano, ¿verdad?
justamente con este pensamiento tripartito, cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Entonces hay algunas teorías, ya ahorita la psicología está tomando, digamos, un punto protagonista dentro de las ciencias. Recordemos que antes la madre de todas las ciencias era la teología, ¿no? Más ahorita hay todo un estudio acerca del ser humano y cada parte de su mente, de su cerebro, tiene un comportamiento, hay tantas neuronas. Bueno, hay realidades completamente alternas donde cada uno puede sumergirse e intentar, no solamente en cuanto a eso, sino incluso en cuanto a esferas sociales, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de subculturas ahora, porque la posmodernidad también ha topado nuestras culturas. Un caso, aquí hay una ciudad llamada Otavalo, ¿no? Entonces, es una ciudad netamente de indígenas, ¿sí? De indígenas que descienden de los quichua. Y la posmodernidad incluso ha topado hasta las culturas, porque antes uno iba a este lugar y uno podría ver muchas personas, ¿verdad? Con sus atuendos, con su cabello largo, con todos los implementos que su cultura justamente, y hablando en su propio idioma. Ahora no es tanto así, ahora podemos ver que hay una cantidad de población que ya no usa el pelo largo, hay una cantidad de población que ya negocia este asunto de vestir su propia vestimenta. Incluso ellos han añadido justamente palabras del español a su idioma. Entonces, bueno, la posmodernidad está justamente topando cada área, cada asunto, ¿no? de nuestro, de nuestro contexto, de nuestro mundo. Entonces, allí el autor empieza también a abordar el caso de la posmodernidad y la globalización, ¿no? Justamente nos hace dar cuenta que la globalización también sugiere un reto para la iglesia, y que bueno, vivimos ahora en un mundo donde podemos encontrar un montón de culturas en una sola ciudad, ¿sí? Donde podemos comunicarnos desde Quito, por ejemplo, ustedes que están allí en México, otros están en Costa Rica. Entonces, es una situación impresionante porque las comunicaciones están por todas partes y justamente uno de los desafíos que sugiere el autor en cuanto a la globalización es que justamente como hay tanta facilidad de información, parece que la globalización hace que nos sintamos saturados de información, ¿no? Entonces a veces nos metemos por allí en el Facebook o en el Instagram o en cualquier red social que usted use, y nos bombardean de información. A veces no es información que nosotros queremos ver o escuchar, más envían información, y parece que está sobresaturado. Entonces esto hace que las personas, bueno, obviamente se mantengan informadas, más también hace que las personas se mantengan un poquito incómodas en cuanto a que yo no quería ver esa información. Eh, bueno, hay un auge muy fuerte ahorita aquí, con toda la migración de los venezolanos, ¿no? Todos nuestros compatriotas, porque el que le habla también es un venezolano. Ya vivo aquí más de 10 años, pero hay todo un auge, ¿no? Y todo eso, justamente el autor indica que la globalización, parte de los desafíos que sugiere la globalización es las grandes masas de migración, ¿no? Podemos ver
justamente ahora hay todo un auge acá, ¿no? Y los políticos están intentando hacer situaciones que puedan frenar esa migración y ver qué hacer con todos los inmigrantes. Bueno, son parte de los desafíos. Pero también muestra de que no solamente la globalización y la posmodernidad sugieren desafíos para la iglesia, sino que también sugieren ventajas, ¿ok? Ventajas que nosotros estamos en nuestra, em, digamos, tenemos el deseo, o tenemos, valga la redundancia, el desafío de encontrar cuáles son las ventajas que nosotros podemos percatarnos de la globalización, de la posmodernidad, del pluralismo, ¿no? Entonces, otro de los desafíos que indica es que la globalización no trae igualdad. Podemos ver que hay una brecha ahora más grande entre los ricos y los pobres, ¿sí? Que, por ejemplo, hay lugares donde hay clases sociales donde no son permitidos entrar, ¿ok? Donde necesitas una tarjeta. Es impresionante. Yo he tenido la oportunidad de viajar a algunos lugares y si no tienes una tarjeta VIP, no puedes entrar en el club que te da todas las facilidades, ¿no? Entonces, todas esas cosas son producto de la globalización. Creo que nosotros tenemos una gran tarea como iglesia de poder encontrar justamente cuáles son esas ventajas y bueno, como el autor sugiere, cada época trae sus desafíos, pero también trae sus ventajas y creo que nosotros tenemos el reto de encontrar cuáles son esas ventajas, tomarlas como herramientas para poder llegar a todas aquellas personas que necesitan de Dios. Otra vez les mando un abrazo, disculpen por la demora por el video. Bueno, he estado ahorita en todo un proceso ministerial, familiar, en mudanza. Estamos adaptándonos, entonces me excuso por ese asunto. Les mando un abrazo, les recuerdo siempre en oración y bueno, sigamos disfrutando de este curso. Un abrazo fuerte, bendiciones.